El problema 22 dice si el número de lados de un polígono convexo disminuye en 2, ¿ya? O sea, tenemos un polígono n lados y ahora disminuye en 2. Es decir, tiene n menos 2 lados. Dice, en ese caso, el número de diagonales disminuye en 15. O sea, si acá tiene d diagonales, ahora va a tener ¿cuánto? D menos 15 diagonales, ¿ya? El problema pide la suma de ángulos internos del polígono inicial. O sea, para este polígono. Bueno, la suma sería 180 por n menos 2. Ahora faltaría calcular n, ¿ya? Para este polígono, el número de diagonales se calcula como el número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Y para el otro polígono, que sería d menos 5 diagonales, perdón, d menos 15 diagonales, el cálculo sería análogo al anterior, ¿no? Número de lados por número de lados menos 3 entre 2. Solo que en este caso la cantidad de lados sería n menos 2. No le vas a poner n, pues, ¿no? Sería número de lados por número de lados menos 3 entre 2. O sea, n menos 2 por n menos 2 menos 3. Y esto entre 2. Así quedaría planteado, ¿no? Pero d ya se planteó por acá. Eso sería n por n menos 3 entre 2. Bueno, quedaría acá menos 15 igual a n menos 2 por n menos 5 y esto entre 2. Bueno, haciendo la operación, haciendo los cálculos, n sale 10, ¿ya? El problema pide la suma de las medidas de los ángulos internos. Eso es igual a 180 por n menos 2. Como n es igual a 10, haciendo la operación sale 1440. ¿Está bien? Esa es la suma de las medidas de los ángulos internos. Bueno, acá la clave sería la clave A, ¿de acuerdo? En el problema 31, a ver, dicen un triángulo acutángulo, es decir, los tres ángulos tienen medidas menores a 90, ¿ya? El ángulo ABC mide el triple de lo que mide ACB. O sea, si acá mide alfa, acá debe ser 3 alfa, ¿de acuerdo? Luego dice la mediatriz de BC, o sea, la perpendicular en el punto medio de BC, esta recta, interseca a la prolongación de la bisectriz interior BM. Esta es la bisectriz interior BM, o sea que esta medida con esta medida son iguales. Ahora, si tú vuelves al dato anterior, si acá le ponemos alfa, acá sería 3 alfa, y cada uno sería 3 alfa medios. Pero sería tedioso trabajar con fracciones, ¿no? Entonces mejor, acá le pongo pues 2 alfa. Acá sería el triple, o sea 6 alfa, y como es bisectriz, cada uno sería 3 alfa. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, dice la mediatriz de BC interseca a la prolongación de la bisectriz BM en P, acá debe estar P. Entonces el mayor valor entero de la medida del ángulo PCA es PCA. El problema pide la medida de ese ángulo. Bueno, pide el mayor valor entero, ¿no? Pide el mayor valor entero, ¿ya? Habría que hacer el siguiente trazo, ¿no? PC. Esto pide el problema, ¿no? X. El problema pide X máximo entero, ¿ya? Es lo que pide el problema. Ya, ahora, por el teorema de la mediatriz, claramente esta distancia va a ser igual a esta distancia, ¿no? En consecuencia, se tiene un triángulo isósceles. 3 alfa, acá mide 3 alfa. O sea, X debe ser alfa. O sea, en vez de poner 3 alfa, puedo poner acá 3X. Acá también, ¿cuánto? 3X. Y acá sería, ¿cuánto? Acá sería 2X, ¿no? Porque ya se probó que X debe ser alfa. Vamos a lo que pide el problema. El problema pide X máximo entero. Deben tener en cuenta que el triángulo es acutángulo. Es decir, cada ángulo tiene su medida menor a 90. Menor a 90, menor a 90 y acá menor a 90. Pero entre esta medida y esta medida hay que restringir a esta medida porque es la mayor. Es la que es más propensa a llegar a 90 y la idea es que sea menor a 90. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Del dato, afirmo que 6X debe ser menor a 90, ¿no? Toda esta medida es 6X, ¿no? Y de acá sale que X es menor a 15. Por lo tanto, el máximo entero sería ¿cuánto? 14. El problema pide X máximo entero. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bueno, en este problema, la clave sería, a ver,
La clave D sería, ¿no? Pasemos al problema 27. En el problema 27, a ver, ¿qué nos dice? Se traza una circunferencia que tiene como diámetro, esa, uno de los lados de un triángulo equilátero del lado A. Este es el triángulo equilátero del lado A. Bueno, todo este lado mide A, esto debe ser A, o sea, el radio mide a medios. El radio mide a medios, ¿ya? Y como es equilátero, acá pues la medida es 60, ¿no? Acá también. Sigo. La longitud de la parte de la circunferencia que queda dentro del triángulo. Se refiere a este arco, ¿no? Es lo que queda dentro del triángulo. El problema pide esa longitud, ¿ya? Bueno, la longitud se calcula con una pequeña formulita, ¿no? Multiplicando la longitud del radio con la medida del ángulo central en radianes, ¿no? Habría que calcular, bueno, el ángulo central acá, ¿no? Así. La medida de este ángulo con la longitud de radio, ¿qué me da? La longitud de arco. Es una formulita, ¿verdad? Pero debe notar lo siguiente, ¿no? Este es un radio. Es un radio. O sea, acá el ángulo, ¿cuánto mide? 60, ¿no? Se pone 60, se pone 60. O sea, se demuestra otro equilátero. En forma análoga. En forma similar, 60. Y faltaría acá 60, ¿no? Que transformado a radianes sería pi tercios. ¿Sí? ¿Y el radio cuánto mide? El radio mide a medios, ahí está. El radio mide a medios. El problema pide X, la longitud de arco. Eso se calcula como el ángulo por el radio. El ángulo mide pi tercios. Multiplicado por el radio, que en este caso sería ¿cuánto? Sería a medio. Entonces aquí sale ¿cuánto? Sale pi por A sobre 6. Así de aquí, ¿ya? Bueno, en ese problemita, ahí la clave sería en todo caso, sería la clave A, ¿no? Sería pi por A sobre 6, ¿ya? En el problema 29, a ver. ¿Qué nos dice la 29? En un trapecio ABCD, cuyas bases son AD y BC, ¿ya? AD, bueno, AD y BC, ¿verdad? Así debe ser, ¿ya? Así debe ser. Ahí está. Cuyas bases son AD y BC. Tenemos el trapecio ABCD, ¿ya? Dice donde AD mide la tercera parte de BC. O sea, si acá le pongo 3A de medida, acá mide A. ¿De acuerdo? BD igual a 3. Bueno, la altura BD me dice, ¿no? ¿Por qué esa altura? Se refiere a que esta línea debe ser perpendicular a las bases. ¿Ya? Ahí está. 90 acá y eso mide 3. También el ángulo BAD, este ángulo mide el triple, bueno, el doble de lo que mide BCD, O sea, si acá le ponemos alfa, acá mide 2 alfa, ¿ya? ¿Qué pide el problema? El problema pide el área de la región trapezial. Bueno, acá dice el área del trapecio, ¿no? Se refiere al área de la región trapezial, ¿ya? El área se calcula como base más base entre 2 multiplicado por la altura, ¿no? La altura ya se tiene ya. ¿Qué nos faltaría? Las bases. Si calcula el valor de A, el problema termina ya, ¿no? Y este problema es clásico, ¿no? Porque siempre en un trapecio se recomienda formar un paralelogramo, construir un paralelogramo. Con este lado, por acá se puede trazar la paralela, ¿no? Y construir un paralelogramo. Es la clásica, ¿ya? De seguro el problema sale así, ¿no? A ver, trazo la paralela. Bueno, este lado ya es paralelo con este lado ya. Y así tenemos un paralelogramo. ¿Qué más? A ver, completo. Si acá mide A, abajo mide A. O sea, acá nos faltaría ¿cuánto? 2A. Que es este el punto N, ¿ya? Los ángulos opuestos miden igual en todo paralelogramo. O sea, acá mide 2 alfa. Es decir, acá arriba faltaría alfa. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra un triángulo isósceles, ¿no? O sea, a alfa se pone A, a alfa se pone 2A, alfa se pone 2A. Y mira, con ello se llega a un notable, ¿no? El triángulo DBN es un triángulo notable, ¿no? A2A, es decir, esto mide A raíz de 3.
De ahí sale que A raíz de 3 es igual a ¿qué? Igual a 3. Despeja. Al despejar, el valor de A sale ¿cuánto? Sale raíz de 3. Ahora calcula el área. El área de la región trapezial ABCD. ¿Esto a qué va a ser igual? ¿No sería base más base? Entre 2. Pero lo voy a expresar en función de A y al final reemplazo. ¿Ya? Sería 3A más A entre 2. Multiplicada por la altura que sería 3. ¿No? ¿Cuánto va a quedar esto? Quedaría 4A entre 2 sería 2A. Por 3 sería 6A. Pero como A es igual a raíz de 3, entonces el área va a quedar ¿cuánto? 6 raíz cuadrada de 3, así va a quedar. ¿Ya? Esa sería la resolución del problema número 29. ¿De acuerdo? Entonces la clave sería ahí, la clave sería la clave B. ¿Ya? A ver acá, en el problema número 24. Miren, en el gráfico no da la circunferencia, ¿no? Pero yo siempre recomiendo dibujarla. Si el polígono es un polígono regular, se sugiere siempre dibujar la circunferencia circunscrita. Te puedes apoyar bastante, ¿no? Dice, la figura es un hexágono regular y determinar RH. Te pide esta longitud. Esto pide. Sabiendo que BM mide A y MR mide B. ¿De acuerdo? Bueno, y te dicen que A es mayor a B, ¿no? A ver. Acá tienen 3 segmentos, ¿no? Y te piden el tercero, miren. Eso siempre nos hace pensar en algo, ¿no? Bueno, al menos yo siempre sospecho en la cuaterna. Mi primera impresión me hace pensar que los 3 segmentos cumplen una cuaterna, es decir, que B, M, R y H cumplen la cuaterna armónica. Ojo, estoy sospechando, no estoy afirmando, ¿ya? En todo caso habría que probar eso, ¿no? Habría que demostrar que estos puntitos cumplen la cuaterna. Pero antes de hacer eso, antes de buscar la demostración, podríamos asegurarnos haciendo lo siguiente, ¿no? Divido X entre B, o sea, primero al segundo, como todo al tercero. Hago X entre B igual a X más A más B entre A. Procedo a hacer la operación. Y si al hacer la operación encuentro la clave, o encuentro una de las claves, entonces quiere decir pues que lo más probable es que tengamos que probar acá la cuaterna armónica, ¿no? A ver, una propiedad, ¿ya? Es el caso más frecuente de la cuaterna. Si en un triángulo se tiene la bisectriz interior y la exterior, los segmentos que se determinan en un lado cumplen la cuaterna, ¿no? Es un teorema, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle acá A, B, C y acá D. Si en el triángulo APC esta línea y esta línea son bisectrices, tanto interior como exterior, respectivamente, ¿ya? Se cumple que A, B, C y D forman siempre una cuaterna armónica. Es decir, la longitud del primero es a la longitud del segundo, como la longitud del total, o sea, D, es a la longitud del tercero. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llego a eso, no? Por la simetría claramente te vas a dar cuenta que este es el diámetro, o sea que este es el centro. Aparte, como tiene la circunferencia, se tienen 6 arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno mide ¿cuánto? 60. Cada uno mide 360 entre 6. Bueno, acá también 60 y así, ¿no? Pero por ángulo inscrito, acá mide 30, mira. Por ángulo inscrito, acá mide 30 también. Eso me conlleva la bisectriz interior. En este triángulo, mira, observa. Ahí. Entonces faltaría probar la otra bisectriz, ¿no? Me falta probar la otra bisectriz. A ver. Se prolonga un poquito así. Y ahora faltaría probar, pues, esta medida con esta otra medida. Ya, pero sigo, ¿no? Acá el arco también mide 60, acá también 60. Observa, este arco mide 120. Por inscrito, acá mide ¿cuánto? 60. Por ángulos opuestos por el vértice, 60. Sí, pero todo tiene que sumar 180. O sea, ahí falta 60. Y queda aprobado la otra bisectriz, que sería una bisectriz exterior. Eso nos conlleva a probar, a decir o a afirmar que B, M, R y el punto H forman una cuaterna armónica. Entonces, ¿qué hago? La longitud del primero es a la longitud del segundo, o sea, X es a B, ¿como quién? ¿Ah? Como el total, o sea, X más A más B, ¿sí?
Esa es la longitud del tercero, o sea, A. De acá que nos sale, hay que despejar eso, ¿no? Pueden hacer XA, XB en aspa, ¿verdad? Esto pasa a restar, quedaría XA menos XB. Factorizas X y quedaría A menos B. Y arriba que va a quedar B por A más B, o sea, va a quedar B por A más B y abajo va a quedar A menos B. Así nos va a quedar, ¿no? Y en ese problema, pues la clave sería, este es el problema número 24, ¿no? Sería la clave, a ver, B por A más B, sería la clave B, ¿ya? Sería B por A más B entre A menos B. Ya, solo acá una acotación, ¿no? De repente algunos quieren ser estrictos con esta parte, ¿no? Bueno, acá mencioné el primero es el segundo como todo al tercero, ¿verdad? Es indiferente si empiezo por acá o por acá. O sea, puedo plantear primero es el segundo como todo al tercero. Igual al hacer la operación sale igual. Ya, o sea que no hay problema ahí, ¿no? Acá, bueno, tal como expliqué en la propiedad, sería AB entre BC igual a D entre CD. Si no quiere reemplazar así, tal cual acá, sería pues poner A entre B igual a A más B más X entre X, ¿no? Y sin embargo yo opté por empezar por acá más bien, ¿no? X es a B como todo L es a E, ¿no? Pero es indiferente, ¿no? Porque esta si pasa para arriba y X pasa para abajo, es como decir pues A es a B como el total es a X, ¿no? A es a B como el total es a ¿quién? A X. Entonces es lo mismo al final, ¿ya? No hay problema en esa parte, ¿sí? Puedes empezar de acá o de acá. Primero es el segundo como todo al tercero. Primero es el segundo como todo al tercero. Es lo mismo. Ya, a ver, sigamos con el problema 28. Dice, sean los segmentos A, B y CD ubicados en planos diferentes. ¿Ya? Sean los segmentos A, B y CD ubicados en planos diferentes, que forman un ángulo que mide 30. Te dan de dato que AC es perpendicular a AB. Vamos a poner un segmento así, ¿ya? Un segmento AB y un segmento CD. Voy a considerar los segmentos AB y CD en esa posición, ¿ya? En planos diferentes, ¿ah? Ya, dice de dato que AC es perpendicular a AB. AC perpendicular a AB, o sea, acá debe ser 90. AC perpendicular a CD. Bueno, acá también debe ser 90, ¿no? Perpendicular. Dato, AC mide 2, AB mide 4 y CD igual a raíz cuadrada de 3. Calcular BD, el problema pide X. Aparte, bueno, antes decía que el ángulo que forma esta línea con esta otra mide 30. ¿Ya? A ver. Para ver el ángulo entre dos rectas alabeadas a dos rectas, ¿ya? Habría que trasladar una de ellas, ¿no? Habría que trasladar esta paralelamente o paralela a sí misma, ¿no? De tal manera que puede intersecar a la otra. Acá, justo ahí, ¿no? Haces la paralela a esta línea por este puntito y ahí se interseca con esta otra, ¿no? Ya, ahí está el ángulo. Ya, eso según el dato mide ¿cuánto? Mide 30. Vas a aplicar acá tu geometría plana, ¿no? Como estas líneas son paralelas y acá mide 90, quiere decir que acá debe ser 90. ¿Está bien? Ahora, ten en cuenta lo siguiente. AC es perpendicular al plano que determina esta línea con esta línea. Bueno, acá hay un plano. ¿Está bien? AC es perpendicular porque es perpendicular a dos rectas del plano. Esas rectas son secantes en C, ¿no? Teoría, condición mínima de perpendicularidad entre una recta y un plano. Podría construir el plano, ¿no? Vamos a considerar esto, ¿ya? Un planito, ahí está. Ya, el problema pide X. Ya tengo la medida del ángulo entre esta línea y esta línea, que es 30. Y ahora, ¿cómo le damos solución a esto, no? Voy a formar un rectángulo. Ahí está. He formado un rectángulo. Acá sería 90. Si acá mide 2, acá mide 2. Abajo 4, ¿sí o no? Porque acá mide 4. Ahora, como la línea C es perpendicular al plano determinado, la paralela a ella, o sea, esta línea también es perpendicular al plano. Es decir, es perpendicular a toda recta contenida en el plano. Esa recta está contenida en el plano, es decir, acá mide 90. O sea, pueden hacer acá el teorema de Pitágoras, ¿no? Falta eso nada más. Y eso lo vas a calcular con la ley de coseno, ¿no? Esta longitud al cuadrado va a ser igual a ¿qué? 4 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado menos 2 veces 4 por raíz de 3.
por el coseno de 30. ¿Está bien? Vamos a poner acá, a ver, el puntito, vamos a ponerle punto E, ¿ya? En el triángulo DCE, en el triángulo DCE. Entonces, ¿qué afirmo ahí? DE al cuadrado va a ser igual a ¿qué? ¿No? Sería 4 al cuadrado. Estoy haciendo la ley de coseno, ¿ya? Más raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 veces 4 por raíz de 3 y esto por el coseno de 30. Esto es igual a raíz de 3 entre 2. Bueno, este 2 se va a cancelar con este 2. Nos quedaría raíz de 3 por raíz de 3, 3 por 4, 12. 16 más 3, ¿qué sería? Sería sacando raíz cuadrada, sería cuánto? 16 más 3 sería 19. 19 menos 12 quedaría, ¿no? O sea, quedaría 7. Sacando raíz cuadrada, raíz de 7. Así va a quedar. Esta es una parte, ¿sí? O sea, acá mide raíz cuadrada de 7. No, finalmente hacen el teorema de Pitágoras en el triángulo DEB. 2 al cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Eso me da 11. Sacando raíz cuadrada, aquí sale raíz de 11, ¿no? Entonces, por lo tanto, de frente ya. Creo que ahí la operación es directa, ¿no? Al cuadrado 7, al cuadrado 4, la suma sale 11, sacarle raíz cuadrada, raíz de 11. A ver. Eso sería en el problema número 28, ¿no? Entonces, ahí la clave sería la clave B. A ver. Problema 30. Una torta formada por prismas rectos, dice, ¿no? Una torta de 3 pisos de 30 de alto. Está formada por 3 prismas rectos de base rectangular de igual altura. Bueno, acá están los prismas, ¿no? Solo que lo estoy haciendo de manera frontal, ¿ya? Este prisma es este prisma realmente, ¿no? Y arriba habría que hacer otro prisma de menor tamaño y arriba otro prisma de menor tamaño, ¿no? Solo que no es necesario dibujar todo. Acá el problema se puede resolver ya, ¿sí? Debes tener en cuenta que esta figura es esta de acá. Solo que la estoy haciendo, digamos, en vista frontal, ¿ya? ¿Qué me dicen de dato? A ver. 30 de alto. Y las alturas miden igual. O sea, cada altura debe ser 10, ¿no? Si los volúmenes de dichos prismas están en la relación de 1, 2 y 3, bueno, acá debe ser como 1, como 2 y como 3. V, 2V, 3V, por dato. Calcular el área de la base de la torta. Se refiere a esta base, ¿no? Ojo que este es el prisma mayor, este de acá. El problema pide el área de la base. Esto pide. Vamos a ponerle S, ¿ya? Bueno, acá el alto mide 10. Es este alto. Dice calcular el área de la base de la torta si el volumen total es de 12 por 10 a la cuarta centímetros cúbicos. Entonces hay que indicar lo que pide el problema. El problema pide S. Esta área pide, ¿no? Y por dato me dicen que el volumen total, que va a ser igual a ¿qué? Sería la suma, ¿no? 3 más 2 más 1 sería ¿cuánto? 6V. Pero eso de dato es igual a 12 por 10 a la cuarta. 12 por 10 a la cuarta. Así va a quedar. Ahí sale V. Bueno, aunque me interesa a mí, me interesa 3V para poder igualar al área de la base por la altura, ¿no? Que es el volumen de un prisma. A ver, sácala acá a mitad nada más, ¿no? Sácala a mitad y quedaría 3V. Mitad sería 6 por 10 a la cuarta. Pero 3V es este volumen. Es área de la base por la altura, el volumen de un prisma, ¿no? Sería S por ¿cuánto? Por 10. Bueno, esto se va por allá a dividir y quedaría al cubo nada más. Entonces el área S va a quedar ¿cuánto? 6 por 10 a la 13. Así va a quedar. ¿Ya? 6 por 10 al cubo quedaría. 6 por 10 al cubo. ¿Ya? En el problema 26 nos dice, se tiene un paralelogramo SD, ¿de acuerdo? Dice, en cuyo interior se toma el punto P. Se levanta la perpendicular al plano del paralelogramo y en ella se toma el punto B, ¿ya? Hay el volumen de la pirámide EDPC. EDPC, o sea, piden V sub 4. Mira, voy a considerar a esta base de área S sub 4, ¿ya? Entonces se puede notar una pirámide con vértice en E cuya área de la base es S4. Ya, el problema pide ese volumen, pide V sub 4, eso pide. Y te dan de dato
el volumen de 3 pirámides. Primero para EDPA. Para EDPA. EDPA. Esta es la base de una pirámide cuyo volumen yo le he puesto V sub 1. Y ahí eso te dan de datos, 10. Y a esa base yo le voy a poner S sub 1. ¿Ya? También te dan de dato el volumen de la pirámide ESPB. ESPB. O sea, la base va a ser esta figurita, mira, la de atrás. Esa va a ser la base, ¿ya? A ese volumen le llamo V sub 2 y ese es igual a 12 de dato. También te dice de dato que el volumen de EBPA. Para EBPA, donde esta va a ser la base, mira. Esta va a ser la base, ¿no? Ya, ese volumen, donde la base va a ser este triángulo y el vértice va a ser E, ya a ese volumen le voy a llamar V sub 3. Y eso te dan de datos, 14. ¿De acuerdo? Bueno, ahí están todos los datos ya, ¿sí? Tenemos 4 pirámides alrededor. La respuesta es inmediata, ¿no? Si te percatas, H es la altura común a las 4 pirámides. Tú sabes que el volumen de una pirámide depende de la base y la altura, ¿no? El volumen es igual al área de la base por la altura sobre 3. Como las 4 pirámides que están alrededor tienen la misma altura, la relación de volúmenes solamente va a ser igual a ¿qué? O bueno, va a depender de quién, de las bases, de las áreas de las bases, ¿no? Lo que cumple las bases o las áreas de las bases cumple los volúmenes. Y ustedes saben por un teorema, bueno, acá faltó poner área, ¿no? Vamos a ponerle acá área S sub 3 y acá área S sub 2, ¿ya? Así lo voy a poner, ¿ya? Por el tema de áreas, ¿no? Hay una propiedad, hay un teorema que enuncia lo siguiente, ¿no? En todo paralelogramo, al ubicar un punto interior, se cumple, ¿no?, que esta suma de áreas, S1 más S2, igual a ¿qué? S3 más S4. Entonces, como te comentaba, si se cumple que la suma de áreas opuestas son iguales, entonces la suma de volúmenes también son iguales, pues, ¿no? O sea, ¿qué voy a afirmar? V sub 1 más V sub 2 igual a V sub 3 más V sub 4. O sea, si yo sumo esto de acá me sale 22. Eso debe ser igual a esta suma, ¿no? O sea, 14, acá faltaría ¿cuánto? 8. La respuesta ya está, ya. La respuesta ya está. En todo caso nos faltaría comprobar, ¿no? A ver, me voy a apoyar de la propiedad que te mencioné. S1 más S2. S1 más S2. ¿Es igual a qué? S3 más S4. Y ahora le voy a dar forma, ¿ya? Le voy a dar forma ahí. A todo por H. A todo por H tercio mejor. A ver, H sobre 3 por S1 más H sobre 3 por S2. ¿Igual a qué? A H sobre 3 por S3 más H sobre 3 por S4. ¿Por qué le he multiplicado por H tercios? Es que el volumen de la pirámide es área de la base por la altura sobre 3. Y S1 por H sobre 3, S1 por H sobre 3 sería el volumen de esa pirámide, o sea, V sub 1. Esto va a ser igual a ¿qué? V sub 1. De forma similar, en forma análoga, sin pérdida de generalidad. Tú ya sabes, H por S2. O sea, H por S2 sobre 3 sería el volumen V sub 2, ¿no? Entonces quedaría así. Se demuestra lo que te dije, pues, ¿no? Va a ser igual a V sub 3, ¿no? Más V sub 4. Entonces solamente nos quedaría reemplazar, pues, ¿no? V sub 1 sería 10 más 12. Esto sería igual a ¿qué? 14 más V sub 4. Entonces, por lo tanto, V sub 4 va a ser igual a 8. ¿De acuerdo? Eso sería directo, entonces, ¿ya? Hacemos el problema siguiente, que es el número 32. Un vaso que tiene la forma de un cilindro, ahí está, de diámetro 6. El diámetro mide 6, o sea, el radio debe ser 3, ¿no? Contiene agua hasta cierta altura. Vamos a suponer que el agua está hasta acá, pues, ¿no? Hasta acá tenemos el agua, ¿no? Dice, se inclina el vaso justo hasta que el agua llegue al borde, o sea, acá. En ese instante, el borde opuesto, se refiere a él, se ha alejado del borde del vaso 4 centímetros. Se refiere a ese borde, ¿no? O sea, acá. Se ha alejado 4, ¿no? Tener en cuenta que esto mide 6, ¿ah? Es el diámetro, ¿no? 6. Determine el área de la película que se ha formado por la inclinación. Bueno, el problema se refiere al área de esta región.
¿ya? Vamos a ponerle el área de esa región S. El problema pide el área de la película formada por el agua. Bueno, en otras palabras pide el área de esa región, ¿no? Vamos a ponerle S, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya, es todo, ¿no? Sí. Para hacer eso, o para hacer el cálculo de S, voy a aplicar un teorema. Este es un teorema, ¿ya? Si esta región se proyecta sobre un plano, el área de la proyección siempre va a ser igual a esa área por el coseno del ángulo diedro entre plano y plano. Bueno, entre los planos que contienen a las regiones, ¿no? Entonces acá voy a afirmar que S sub X va a ser igual a que a S por el coseno del ángulo diedro. Es un teorema, ¿está bien? Repito, el problema acá pide esta área. ¿Por qué denuncio esta propiedad? Porque si tú te percatas, por este círculo puedo trazar un plano y esta región se proyecta en ese plano. Al proyectarse en ese plano se va a determinar esta región, donde el área ahí para mí va a ser S sub X. Entonces, si tú lo comparas con ello, esta S sería esta misma S. La proyección tiene área SX. Acá la proyección de esta sobre el plano que contiene a esta región va a ser esta región, cuya área es S sub X. Y acá está el diedro, pues, ¿no? Diedro mide alfa, ¿no? Ya. Requiero el coseno también, ¿no? O sea, faltaría esto. Por Pitágoras, ¿no? Al cuadrado 36 al cuadrado 16, la suma sale 52. Eso es 4 por 13. Saca la raíz cuadrada y sale 2 raíz cuadrada de 13. Entonces, por teorema, que voy a afirmar, el área de la proyección, S sub X, va a ser igual a ¿qué? Al área que me piden calcular, esto multiplicado por el coseno del ángulo diedro. S sub X es el área del círculo, pero de radio 3. Ese sería pi por 3 elevado al cuadrado. Igual a S por el coseno de alfa. Eso sería 6 sobre 2 raíz de 13. 6 sobre 2 raíz cuadrada de 13. ¿Sí va a quedar? Bueno, despeja S y te va a quedar, ¿cuánto? Quedaría mitad 3, un 3 se va, quedaría 3. 3pi, ¿no? Esto pasa a multiplicar. 3pi raíz cuadrada de 13. Así va a quedar. ¿Ya? Sería 3pi por raíz cuadrada de 13. Bueno, ahí la clave sería la clave C. ¿Ya? Pasemos al problema número 25. El problema 25 nos dice, dado el punto P sub 1, 3,4. O sea, este punto es conocido, ¿ya? Ese punto te lo dan de dato. Tiene coordenadas 3,4. Determine el número de puntos que se generan por simetría si se toman como eje de simetría los ejes coordenados y la recta y igual a X. Se refiere a esta recta y a esta recta, y igual a X. Debo hacer el simétrico de ese puntito respecto de esta recta y esta recta. ¿De acuerdo? Vamos por partes, a ver. Vamos por partes. Si dice y igual a X, es claro que acá el ángulo mide cada uno 45. ¿Ya? Hay que tratar de aprovechar la simetría en todo aspecto. ¿Sí? Un poquito de criterio también, ¿no? Para hacer el simétrico de P sub 1 respecto de Y, habría que hacer por acá la misma distancia, ¿no? O sea, que esta distancia y esta distancia sean iguales, ¿no? O sea, si acá, bueno, acá claramente la distancia va a ser 3. Por esto, ¿no? Y el alto va a ser ¿cuánto? 4. ¿Ya? Primero voy a hacer el simétrico respecto a Y. Hago la perpendicular, prolongo la misma longitud, o sea, acá 3 también, y acá está el simétrico. Este es un punto generado ya, ¿no? Este es el simétrico del punto P sub 1 respecto a Y. Pero hay que ver todas las posibilidades, ¿ah? Respecto de los ejes y respecto del eje, ¿no? El eje Y, bueno, la recta Y igual a X, ¿ya? ¿A qué me refiero con ello? Ahora, este punto genera este punto, y este punto va a generar otro punto. Porque le puedo trazar el simétrico respecto de este eje X. Recuerda que acá el alto es 4, acá también debe ser 4, ¿no? 4 considera una distancia 4. ¿Ya? La misma distancia 4. O sea, el simétrico va a estar acá. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, acá se presenta este eje, ¿no? Igual, le hago el simétrico. ¿Ya? Le hago el simétrico. Recuerda que acá mide 3, o sea, acá va a ser 3. La misma distancia, acá está, 3. Bueno, como acá también es 3, debe estar a la misma altura, ¿no? ¿Ya? O sea, para este punto, su simétrico respecto de él estaría acá. Ojo, fíjate, ¿eh? Cuando yo empecé con este punto, ¿verdad? Ese es el dato, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer el simétrico de él respecto de este eje, su simétrico va a estar acá. O sea, acá tendría que hacer un puntito, ¿sí o no? Solo que va a caer sobre el mismo punto, pues. ¿Por qué hago la observación?
hago la observación para poder contarlo al final. Porque cuando yo hago el simétrico respecto del eje X, el simétrico estaría acá. Sería otra posibilidad, ¿no? O sea, habría que contar también ese puntito, ¿ya? Bueno, empecé por acá, ¿no? Este es el simétrico de él, luego el simétrico por acá. Ah, pero acá hice el simétrico respecto de este eje, que sería este de acá. Pero también se puede hacer respecto de esta recta, ¿no? Y el simétrico estaría acá. Te dije que hay que aprovechar la simetría en todo aspecto, ¿no? Lo bueno acá es que el ángulo es 45, ¿no? O sea, puedo aprovechar la simetría ahí, ¿no? Se puede aprovechar eso. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, acá el alto mide 4, acá mide 4, ¿no? Acá sería 3, acá sería 3, acá sería 3. El ángulo mide 45, acá sería 3, ¿no? Pero como este es 4, acá también sería 4, acá faltaría 1, ¿no? 1, 1. Ahí está. Ahora, como ya se tiene este puntito que es el simétrico de él, para él nuevamente puedo hacer el procedimiento, ¿no? O sea, ahora le hago la simetría respecto de este eje. Este eje con un poquito de criterio, ¿no? Ahí estaría. Para ese punto, el simétrico respecto de este eje sería este puntito. Y para ese punto, el simétrico respecto de este eje sería este puntito. Que va a ser el mismo como cuando haces acá la proyección, ¿no? Si hago la proyección de ese punto, que era el punto inicial respecto de esta recta, va a ser el mismo punto, ¿no? O sea, va a caer acá. O sea, voy a llegar a lo mismo al final, ¿no? Ya, ahora sigo acá. Bueno, ya hice el simétrico respecto de este eje. Ahora respecto a este eje, el simétrico va a estar acá, ¿no? O sea, tomo la misma distancia, ¿no? Bueno, acá esta distancia va a ser igual a 4, ¿no? Esto mide 4, ¿no? Acá es 3. Esto va a ser 3, ¿no? O sea, acá va a ser 1. Acá va a ser 1, acá va a ser 3, 3. Este es 4, acá también sería 4, ¿no? Hay que aprovechar la simetría. 4, 4, ¿no? Acá también sería 4. O sea, el simétrico de ese puntito respecto de este eje va a ser 1 el de acá también. O sea, va a caer ahí mismo al final, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos, a ver qué puntitos, ¿ah? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ahí el detalle, ¿no? Para este puntito habría que hacerle simétrico respecto de esta recta, ¿no? Podría afirmar que el simétrico de él está acá, o debajo o arriba. Necesariamente va a ser este de acá, va a ser el mismo, chicos. ¿Por qué razón? Si te das cuenta, acá mide 7 y acá mide 7. Entonces, al trazar, acá el ángulo mide 45, ¿no? Pero como acá es 45, acá 45, acá también es 45. 45, 45, 90. Entonces se demuestra que este es 90, ¿no? Bueno, te dije hace rato también que hay que aprovechar la simetría en todo aspecto, ¿no? Entonces uno se puede dar cuenta fácilmente de eso, ¿no? Para ganar tiempo en todo caso. Esto acá estamos demostrando, ¿no? Si él mide 90, entonces ya puedo afirmar, y también por el ángulo de 45, ¿no? Que esta longitud y esta longitud son iguales, ¿no? Eso quiere decir que para este puntito el simétrico respecto de esta recta va a ser el mismo que está acá. En forma análoga, para este puntito, ¿quién sería el simétrico respecto de la recta? Este de acá, pues. O sea, al final se van a repetir, ¿no? Entonces creo que el problema ya está resuelto ya. Son todas las posibilidades, ¿ya? Bueno, ¿serían cuántos? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y recuerda que acá se regresó, ¿no? Al hacer el simétrico de él, ¿te acuerdas? Va a caer ahí mismo, ¿no? O sea, al final se cuenta, ¿no? En total son 8 puntos. En total son 8 puntos, ¿ya? Bueno, ahí la clave sería la clave D. Pasemos al problema número 21. Dice un hexaedro regular ABCD, ¿ya? Arriba EFGH. Te dan de dato que M y N son centros. M es centro de la cara ABFE y N es centro de la cara BFGC, ¿ya? N sería centro de esa cara. Bueno, considero una diagonal, ¿ya? Para tener un mejor panorama. Tomo el punto medio, ahí está su centro, ¿no? Acá también. En esa cara, considero una diagonal, en el punto medio, ahí está el centro, ¿no? Calcule la medida del diedro que forman los planos MND. ¿Está bien? ¿MND con quién? Con ADC. Con ADC. Con ADC. Bueno, cuando dice ADC se refiere a esta región, ¿no?
Ya. Que es equivalente a decir el diedro que determina el plano MND con el plano ABCD. Es equivalente, ¿no? Porque esta región está contenida, pues, en ABCD, ¿no? El problema pide el diedro que determina esa figura, MND, con la base del cubo, ¿no? Con ABCD. Es lo mismo, es equivalente, ¿ya? Bueno. Yo sugiero resolver este problema con la propiedad de la proyección. En un problema, ya te expliqué ya, ¿no? Cuando una región se proyecta sobre un plano, el área de la proyección es igual a ¿quién? Al área de la región inicial por el coseno del ángulo diedro, ¿no? La otra forma sería, pues, dibujando la intersección entre este plano y este otro plano que está abajo, ¿no? Que estará más o menos por acá la intersección, ¿no? Y por ahí hacer dos perpendiculares, uno por acá, así abajo, ¿no? Y por ahí estaría la medida, ¿no? Sí, pero es muy trabajoso, de verdad. A mí no me interesa dibujar esa medida. A mí lo que me interesa acá es el valor, ¿no? El valor de esa medida. Entonces, acá si se dan cuenta en las claves no son números conocidos, ¿no? Están empezados como arcos, ¿no? Entonces lo que puedo hacer acá es la propiedad de la proyección. Voy a proyectar. Observa. Este puntito es el centro de la cara que está al costado. A, B, F, E. Un poquito de criterio, chicos. Si proyecto, por ser punto medio, la proyección va a caer en el punto medio, ¿no? O sea, esta línea y esta línea miden igual. Atrás ocurre de manera análoga, en forma similar, así. Acá está la proyección. Un poquito de criterio, insisto con eso, es importante, ¿ya? Si no va a ser muy tedioso, ¿no? Muy tedioso, a ver. Ya, entonces, tracé las perpendiculares de M al plano ABCD, de N al plano ABCD, y ahora se unen, ¿no? Así. Eso que estoy dibujando viene a ser la proyección. Eso viene a ser la proyección. Ahí está. Entonces, es como decir que esto sea S, la proyección, área S de X. Bueno, la proyección tiene área S de X. Y por acá está el diedro, pues, ¿no? Si nos damos cuenta, bueno, se podría dibujar, ¿ah? Por acá se puede hacer el diedro, ¿no? Así. Pero igual no, como te dije, no nos va a interesar dibujarlo con exactitud, ¿no? O sea, por acá está el diedro. ¿Ya? Ahí está la medida. Vamos a ponerle alfa. Eso sería entre el plano MND y el plano ABCD. ¿Está bien? Entonces ahora me limito a calcular esta área y esta área, ¿no? Y luego reemplazar en la fórmula. ¿Qué voy a plantear como fórmula? Que el área de la proyección es igual al área de la figura inicial por el coseno del diedro, el coseno de alfa. Teorema. Ahora debo calcular cada área para poder despejar el coseno. Ya. Para esto hacemos una variable, ¿ya? ¿Qué te parece? Acá le ponemos arista 4A, ¿no? Para fines prácticos, ¿sí? Entonces, abajo, en la base se va a tener un cuadrado ABCD donde la proyección va a ser la siguiente figura, ¿no? Esta. Esa va a ser la proyección. Y bueno, como he considerado una arista igual a 4A, voy a trabajar todo en función a eso, ¿ya? Acá también debe ser 4A. Lo que he dibujado por acá tiene que ser la base ABCD. ¿Está bien? Entonces hacemos las operaciones a ver acá. Bueno, acá sería 2A, acá también 2A, 2A, acá 2A y acá 4A. El área se puede calcular, sería cateto por cateto entre 2, sería 2 por 4, 8 entre 2, 4, 4 veces A cuadrado. Acá también lo mismo, ¿no? 4A cuadrado, 2 por 2, 4 entre 2, 2 veces A cuadrado.
Pero el área de la región cuadrada es lado al cuadrado, o sea, quedaría 16a cuadrado. Por acá hay 8 más 2, 10, faltaría 6 veces a cuadrado. Ya tengo el área. Recuerda que esta área es igual a S de X. Es esto de acá, ¿no? Ahora falta lo que está de amarillo, ¿no? El área de la región triangular MND. Abajo, esto mide 4A. Acá mide 4A. Dime, ¿no será esto de medida 4A raíz de 2? Por base media sería 2A raíz de 2. 2A raíz de 2. Nos falta esta longitud. ¿Cómo calcular esa longitud? Bueno, hay varias formas, ¿no? Se puede hacer por Pitágoras también. Acá es 90, ¿no? O también puede ser por acá. Acá es 90 también, ¿no? El teorema de las tres perpendiculares. O ya por último acá. Esto mide 2A. Acá es 90. A ver. Y acá el ángulo mide 45, ¿no? O sea, acá también debe ser 2A. 2A, 4A. Acá mide 2A raíz de 5. Hazle Pitágoras entre él y él. Al cuadrado 20, al cuadrado 4, 24A cuadrado. Sácale raíz cuadrada. 24 sería 4 por 6. 2 raíz de 6. 2 raíz de 6A quedaría. Pero atrás ocurre o no de manera similar. Es la misma longitud, ¿no? Date cuenta de la simetría, ¿no? Te tienes que dar cuenta de la simetría, ¿ya? Entonces, esto va a quedar así, ¿no? Ahí se va a tener un triángulo isósceles, ¿no? Todo raíz de 6 por A. 2 raíz de 6 por A. Y arriba mide 2 raíz de 2A. Entonces ahora acá al hacer la perpendicular, voy a hacer base por altura entre 2, ¿ya? MN mide 2A raíz de 2. Cada uno va a ser A raíz de 2. A raíz de 2, A raíz de 2. Hazle Pitágoras para poder calcular la altura. A ver, 24 menos 2 sería 22. Sería acá A raíz cuadrada de 22 sería, ¿no? Así que y ahora hacemos base por altura entre 2. Esta área sería el área S. Reemplazo, a ver, acá. Reemplazo ahí. S de X sería 6A cuadrado. 6A cuadrado. ¿Igual a qué? Igual a S. Pero S sería base por altura entre 2. O sea, ¿cuánto va a quedar? Sería 2A raíz de 2, ¿no? Por la altura que sería A raíz de 22 entre 2. Por el coseno. El coseno de alfa. Ese sería, ¿no? De ahí sale el valor del coseno. Pero las claves aparecen en función de la tangente, ¿no? Se puede llevar a un nuevo triángulo rectángulo. A ver, ayúdenme con esto. Sería acá, se cancela A cuadrado. C2 a mí se va. Acá nos quedaría raíz de 2. Acá hay una raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Mitad, mitad, 3. Pero quedaría 11, ¿no? Quedaría entonces 3 entre raíz cuadrada de 11. Así va a quedar, ¿no? Coseno de alfa, así va a quedar. ¿Ya? Pero las claves aparecen en función a la tangente. Entonces dibujo el triángulo rectángulo. De acá mide alfa. El coseno es 3 sobre raíz de 11, ¿no? Puedo tomar esto. 3 acá raíz cuadrada de 11. Ahora habría que hacer ahí el teorema de Pitágoras, ¿no? 11 menos 9, 12. Pues quedaría raíz cuadrada de 2. Así, ¿no? Y de acá la tangente. Esto va a ser igual a ¿qué? A raíz de 2 sobre 3. Entonces alfa va a ser igual a ¿qué? Arco tangente de la raíz de 2 sobre 3. Así va a quedar. ¿Ya? Entonces esa sería la resolución, entonces, ¿no? Dice de tal manera que al menos dos mayólicas sean congruentes con un vértice común. Ah, ya. Los lados de cada mayólica deben tener una longitud de 1 metro y la suma de las medidas de los ángulos interiores de las mayólicas que tienen el vértice común es igual a 360. O sea, en un vértice ahí deben sumar 360. O sea, él y él deben sumar 360. Es lo que dice el problema. Calcule el mayor perímetro que debe tener el mosaico obtenido. Bueno, al dibujar ya el mosaico completo, ¿ya?
ahí te pide el mayor perímetro, ¿no? Hay que notar lo siguiente, que dos mayólicas, o sea, el mosaico está formado por tres mayólicas, ¿ya? Dos de ellas deben ser congruentes, ¿ya? Estas dos, por ejemplo, ¿ya? Ahora, como son congruentes, va a tener la misma cantidad de lados, ¿no? La idea es tener el mayor perímetro. Y queremos eso. Entonces, lo máximo sería pues, cuando las dos figuras que son congruentes tengan la mayor cantidad de lados y la otra, la que es diferente, tenga la menor cantidad de lados. Ese sería el razonamiento, ¿no? Entonces, me conviene, para tener el máximo perímetro, me conviene que acá se dibujen dos polígonos regulares con la mayor cantidad de lados y la tercera mayólica, con la menor cantidad de lados. Entonces, eso nos conlleva a decir lo siguiente, ¿no? Que el polígono regular con la menor cantidad de lados, ¿quién es? El triángulo equilátero. Y en el triángulo equilátero, acá el ángulo mide 60 grados. Cada lado mide 1. Recuerda que el gato dice, ¿no? La mayólica tiene lados cuyas medidas son de 1 metro. Ya, y bueno, y esto no es el primer problema, ¿no? Como estas dos, acá faltan más lados, acá también. Como estas dos van a ser congruentes, quiere decir que esta medida con esta medida van a ser iguales. Se puede calcular, faltaría 300, cada uno debe ser 150. Y con esa información ya se puede saber de qué polígono estamos hablando, ¿no? 150 sería o no la medida del ángulo interno, ¿no? Sería sí, sí y así. No hace falta dibujar todo. Así más o menos. Y ahí va a continuar eso. 150, 150. O sea, con esto, la medida del ángulo interno de ese polígono va a ser igual a 150. Entonces, la medida del ángulo externo debe ser la diferencia, 30. El interno como el externo es 180. Y este es igual a 3 z sobre n. O sea, n debe ser 2. O sea, hay 12 lados. Hay 12 lados. Sí, pero ten en cuenta algo, ¿no? Acá habrían 10 lados. Y acá hasta acá, 10 lados. Habrían 20. ¿Está bien? Y más este lado sería igual, 21. El problema pide el mayor perímetro posible, ¿no? ¿Está claro? Cada lado mide 1, protege la otra. Entonces, lo que pide el problema es el mayor perímetro. Lo que pide el problema es el perímetro 2P mayor posible. Otra vez, ¿ya? Tenemos un polígono de 12 lados, pero no se cuenta esto 2. Todo esto sería el borde del paso, ¿no? Acá tenemos un polígono de 12 lados, pero no debe contar 10 o 10. O sea, le das acá 10, de forma análoga, le das acá 10 más 1, sería 10 más 10 más 1. Y cada uno mide 1 metro, o sea, 10 más 10